Buenas noches tengan todos. El día de hoy tenemos preparado una compilación de historias macabras vividas por usuarios de Reddit, desde espejos malditos, encuentros con espectros aterradores, demonios en armarios y un contacto con la Ouija que salió mal. Quédate y descubre lo que hay tras la puerta roja. Tengan mucho cuidado si tienen espejos en sus casas, podrían estar malditos. Historia de Reddit número 1. Buenas, gente de Reddit. Esta es una de esas historias que me persiguen cada vez que me encuentro solo en casa. Algo que, hasta el día de hoy, no he podido explicar. Y lo cuento como una advertencia para que no subestimen lo que puede haber al otro lado del espejo. Hace unos años, estaba alquilando un pequeño estudio. Era un lugar barato y viejo, con esas grietas y humedad en las paredes, pisos que rechinaban y un olor no tan agradable. Lo único peculiar de aquel apartamento era un espejo enorme que estaba anclado a la pared del baño. Un espejo que parecía más antiguo que el edificio mismo. Todo comenzó con detalles que, en su momento, consideré tonterías. A veces, al mirarme en ese espejo, tenía la sensación de que algo no estaba bien, como si la luz en la habitación del reflejo no coincidiera con la que me rodeaba. Honestamente, no tenía explicación, pero en ese entonces no me importaba mucho. Una noche, desperté a las 3 de la mañana con una sensación de incomodidad inexplicable. No sé por qué, pero sentí la urgencia de revisar el baño. Desde mi cama tenía una línea de visión perfecta hacia la puerta de entrada del baño. Y allí estaba, el espejo, reflejando la tenue luz que llegaba desde la calle. Miré fijamente el reflejo y lo que vi me hizo contener la respiración. La puerta del baño estaba entreabierta, como dije anteriormente, en el mundo real, pero en el espejo parecía estar completamente abierta. Me senté lentamente en la cama tratando de entenderlo. Incluso parpadeé varias veces, pero lo que mostraba el espejo era diferente a la realidad. Fue entonces cuando algo se movió. Lo juro, una sombra humana se vio en el reflejo. Mi corazón empezó a martillar en mi pecho. Sentía que se me iba a salir. Salí disparado de la cama, encendí todas las luces y corrí hacia el baño. La puerta estaba como debía estar, entreabierta, no completamente abierta como en el espejo, pero sentía que había alguien ahí, observándome. Esa noche dormí con las luces encendidas y los días siguientes no quise ni mirar ese espejo. Pero como es común, eventualmente dejé de pensar en ello. Sin embargo, 2 semanas después me desperté otra vez, misma hora, pero ahora con el sonido de un susurro. Parecía provenir del baño, un murmullo suave y distante, como si alguien hablara justo detrás del espejo. Me levanté con el cuerpo helado y, armándome de valor, caminé hacia el baño. El susurro se detuvo en cuanto encendí la luz. Me miré en el espejo, el corazón latiendo a 1000 por hora, y noté que algo estaba escrito en el vapor acumulado en la superficie. No había usado el agua caliente esa noche, así que no podía ver niebla. Y aún así, ahí estaban, 2 palabras: Ignis Gehenam. Las palabras eran casi imperceptibles, así que saqué mi teléfono y busqué la traducción: fuego del infierno. Nunca había sentido un terror tan visceral. Me fui esa misma noche a casa de un amigo y al día siguiente decidí mudarme de ese apartamento. Aún conservo la foto y es motivo siempre de historias con conocidos nuevos. Tengo solo un espejo en casa, en el baño de invitados,
y procuro mirarme solo para lo absolutamente necesario. No sé si algún día lo supere, tampoco sé qué había en ese espejo o detrás de él, pero cada vez que pienso en ello me da la sensación de que los espejos no solo reflejan lo que somos, sino que a veces muestran lo que no queremos ver, algo que quizás nos está observando desde el otro lado. Había un demonio en casa de mis abuelos y yo lo vi. Historia de Reddit número 2. Bien, esta es una de esas experiencias que sigo tratando de procesar, y aunque sé que puede sonar a cuento, lo juro, cada palabra es real, al menos para mí. Es algo que pasó cuando fui de vacaciones de verano a la casa de mis abuelos, un año antes de que fallecieran en un accidente, y cada vez que pienso en ello, siento un escalofrío. Aquí va. Mis abuelos vivían en una casa antigua, de esas que tienen madera crujiente y un ático donde casi nunca se sube, porque da demasiado miedo. Yo me quedaba en una habitación en el segundo piso, una habitación que siempre había sentido diferente, lo que era la única disponible. Siempre daba una sensación de incomodidad, como si el aire allí fuera más pesado, especialmente de noche. Mi abuela, una mujer religiosa, me había advertido que no dejara la puerta del armario abierta, un armario que se veía bastante normal, si me permiten aclarar, y que siempre rezara antes de dormir. Al principio, pensé que eran supersticiones de ancianos, así que no le di importancia. Una noche, estaba jugando videojuegos en mi cama cuando escuché un ruido bajo y persistente. Era un pispeo que venía de algún lugar de la habitación. Puse pausa al juego y me quedé en silencio, tratando de identificar el origen del sonido. Sin dudas, venía del armario. Ese armario enorme abarcaba toda la pared, pero aún así nunca había prestado atención. Recordé la advertencia de mi abuela y me sentí tonto por sentir miedo, pero el pispeo volvió a sonar. Reuniendo coraje, me acerqué al armario y con un movimiento rápido lo abrí de golpe. Estaba vacío. Me reí nerviosamente, convencido de que solo estaba dejando que mi imaginación jugara conmigo. Pero cuando me giré para volver a la cama, sentí algo que nunca olvidaré: un aliento caliente en la nuca. Me congelé, mi cuerpo se paralizó por completo. Sabía que había alguien detrás mío. Giré lentamente mi cabeza y no vi nada, pero un olor a quemado llenó mis pulmones. Fui corriendo a la cama y me metí bajo las sábanas, como si eso pudiera protegerme. Pasé el resto de la noche sin dormir, temblando y rogando que amaneciera. A la mañana siguiente decidí contarle todo a mi abuela. Ella me miró incrédula y me dijo que no me preocupara, que seguramente me había sugestionado por lo que me dijo del armario, que ahora, según ella, era broma. Pasé el resto del día jugando y olvidé eso por completo, pero amigos, lo peor aún estaba por venir. Esa noche, mientras mi abuela rezaba en el salón, vi algo que me hizo desear nunca haber abierto ese armario. Estaba acostado, tratando de dormir, cuando la puerta del armario se abrió lentamente por sí sola. Vi dos ojos rojos como brasas encendidas, mirándome desde el interior. Una figura alta, con cuernos retorcidos y piel oscura como el carbón, se inclinó hacia afuera. La sonrisa que esbozó, con dientes afilados y podridos, era algo sacado directamente de una pesadilla. Se quedó ahí, con medio cuerpo dentro del armario, solo mirándome. No podía gritar, no podía moverme, como si una fuerza invisible me sujetara. El demonio se inclinó y su voz resonó en mi cabeza. Volveré siempre que me recuerdes. Y con eso desapareció, dejando el cuarto helado. Corrí apenas pude y no paré de llorar esa noche. Mi abuela no sabía qué hacer y se culpaba a ella misma por haberme hecho sugestionar. Pero yo sé lo que vi, sentí
y escuché. Fue real. Al otro día volví a casa de mis padres y voy a terapia desde entonces. Mis abuelos murieron un año después y nunca más volví a esa casa. Mi hijo vio algo bajo la cama. Fui a revisar y no sé cómo sobrevivimos a esa noche. Historia de Reddit número 3. Hola, Reddit. Esto me ha estado atormentando por días y no sé dónde más compartirlo. Quizás ustedes puedan ayudarme a entenderlo, o al menos a dormir un poco mejor. Soy el padre de un niño de 5 años llamado Leo. Un niño dulce con una imaginación vívida. Pero lo que nos pasó hace poco fue real y me sigue helando la sangre con solo pensarlo. Todo comenzó una noche común. Leo ya estaba en la cama y mi esposa y yo nos preparábamos para ir a dormir también. Fue entonces cuando escuché los pasos suaves y rápidos de mi hijo corriendo por el pasillo. Se detuvo frente a nuestra puerta. Me levanté y lo encontré en la entrada, pálido y tembloroso. «Papá, hay algo debajo de mi cama», dijo con los ojos grandes y aterrados. Suspiré, pensando que se trataba de otro de sus temores nocturnos. Así que tomé su mano y lo llevé de regreso a su habitación, encendiendo la lámpara de su mesita de noche para disipar las sombras. Leo se aferró a mi brazo y pude sentir como su pequeño cuerpo temblaba de miedo. «No hay nada de qué preocuparse», le dije, agachándome junto a su cama para demostrarle que no había nada extraño ahí. Me arrodillé y levanté la colcha para mirar debajo. Justo cuando mis ojos se ajustaban a la oscuridad, sentí una ráfaga de aire pútrido, como si alguien acabara de exhalar en mi cara con el peor aliento que he olido en mi vida. La piel se me puso de gallina y me recompuse en mis rodillas rápidamente, intentando asimilar lo que había pasado, y me obligué a no asustarme. Me volví a asomar, pensando en que tal vez había un animal o algo que se había entrado a la casa, y observé algo en la penumbra que me hizo fruncir el ceño. Allí, justo bajo la cama, distinguí un brillo, 2 puntos de luz, como ojos. Me quedé paralizado, mis pensamientos luchando por procesar lo que veía. «Papá». La voz de Leo era apenas un susurro, y noté que sus labios estaban blancos como el papel. «Ella dice que no te metas». Volví a salir, y un frío escalofriante se filtró desde debajo de la cama. En cuestión de segundos, las luces parpadearon, y la lámpara titiló antes de apagarse de golpe. Sentí que algo se movía justo debajo de mis rodillas, como si algo largo y frío estuviera arrastrándose. Tomé a Leo y lo levanté, retrocediendo hacia la puerta. Entonces la vi, una mano pálida y huesuda, con dedos largos, retorcidos. Salió debajo de la cama y se arrastró por el suelo, casi tocándome la punta del pie, justo antes de desaparecer de nuevo. Me lancé fuera de la habitación con Leo en brazos, cerrando la puerta con un portazo. Mi esposa, alarmada por el ruido, salió corriendo. Apenas pude explicar lo que había pasado, pero el pánico en mis ojos era suficiente para que no hiciera preguntas. Llamamos a un amigo que trabaja como exorcista aficionado. Una historia para otro día. Él vino a bendecir la casa al día siguiente. Desde esa noche, Leo nunca ha vuelto a dormir en su habitación. Incluso cuando entramos juntos a recoger algunas cosas, se niega a mirar bajo la cama. Siempre susurra: «Ella todavía está allí». Yo sé que tiene razón. Nos mudamos a una casa en el bosque y un espectro nos está acechando. Historia de Reddit número 4. Mi nombre es Gilberto Telles. Nunca pensé que escribiría algo como esto. He leído muchas historias aterradoras aquí, pero lo que he estado viviendo
Es tan real que siento el pánico en mi pecho cada vez que cae la noche. Mi esposa, Sara Martínez, y yo estamos viviendo en una cabaña, pues me ofrecieron un empleo con la mejor paga que he tenido hasta hoy. Siendo un hombre de 48 años, al que la vida le ha dado muchos golpes, no me pude negar. Además, con mi esposa, siempre habíamos soñado con vivir en un lugar tranquilo, apartado del bullicio de la gente, y cuando encontré el empleo en este bosque espeso, a kilómetros de cualquier civilización, pensamos que habíamos ganado la lotería. Era el sitio perfecto, o eso creíamos. Las primeras semanas fueron mágicas. Nos acostumbramos a las noches silenciosas y a la vista de millones de estrellas en el cielo. Pero un día, de la nada, las cosas comenzaron a cambiar. Una noche, Sara y yo estábamos acurrucados en el sofá, viendo una película de terror. La luna brillaba a través de las ventanas, iluminando parte del bosque frente a la casa. Justo cuando en la película se oyó un grito, algo chocó nuestra ventana con un golpe sordo. Ambos dimos un salto y miramos hacia el cristal, esperando ver algún animal asustado o golpeado, pero no había nada. Probablemente un mudo, murmuré, tratando de convencerme a mí mismo. Pero entonces vino el sonido, un rascado suave, persistente, como si algo afilado estuviera arañando el vidrio. Sara apagó la televisión y me miró con ojos llenos de miedo. Caminé hacia la ventana y deslicé las cortinas lentamente. Y allí, en la penumbra del bosque, vi algo moverse. Era una figura de un hombre alto y fornido, cubierta por un manto oscuro con un sombrero que parecía de copa grande que escondía su rostro. Me impactó el pensar en que era algo demasiado inusual para el lugar en donde estábamos, pero lo más aterrador era cómo se movía. Sus extremidades parecían retorcerse de forma antinatural, como si estuviera luchando por caminar erguido. La figura levantó una mano de dedos largos y huesudos, y una sonrisa ahogada resonó desde el bosque, un sonido seco y hueco que se nos quedó grabado en el alma. Sara y yo corrimos al dormitorio, cerrando la puerta con seguro. Le pedí a Sara quedarse ahí mientras iba a revisar. Tenía un rifle que me envalentonaba un poco. Sin embargo, algo me decía que ningún rifle podía con lo que había ahí afuera. Al no encontrar o ver nada, volví a entrar y pasamos el resto de la noche sentados en la cama, temblando y sosteniéndonos de las manos mientras escuchábamos pasos arrastrándose y cosas moverse fuera de la cabaña. De vez en cuando salía a revisar, pero de nuevo no había nada. Sentía estar enloqueciendo. A la mañana siguiente no encontramos nada fuera de su sitio, pero en la ventana donde escuchamos los arañazos habían marcas. 5 líneas profundas como hechas por uñas largas y afiladas. Sara insistió en que nos fuéramos, pero yo me convencí de que era una broma o nuestra imaginación jugando con nosotros. Miraba mi rifle pensando en que quien fuese, si seguía retándome, iba a lamentarlo. Sin embargo, desearía haberle hecho caso. Las noches siguientes se volvieron un infierno. Nos despertábamos en la madrugada con el sonido de algo arañando las paredes. Sara empezó a tener pesadillas. Decía que un hombre se sentaba en el borde de la cama y susurraba malas palabras. Una noche desperté por quejidos de Sara y al encender la luz vi marcas de dedos en sus tobillos, como si algo la hubiera agarrado mientras dormía. El colmo fue hace 2 noches. Desperté de golpe, sintiendo que me faltaba el aire, y allí estaba él, el hombre del sombrero, de pie a los pies de nuestra cama. Fue solo un par de segundos, no pude ver su rostro, y tampoco recuerdo haber escuchado algo. No sé cómo explicar esto, él estaba ahí,
y a mi siguiente parpadeo ya no estaba. Se había ido. No hemos podido dormir en 2 noches. Sara ya tiene todo listo para irnos, pero cada vez que intentamos salir, el bosque se pone más oscuro, como si las sombras a nuestro alrededor se movieran. Y tengo el firme pensamiento de que si salimos, de día o de noche, ya nunca más nos volverán a encontrar. Temo por mí y por mi esposa, pues él ya ha estado aquí, en nuestra casa. No sabemos qué hacer. Oren por nosotros. Jugamos a la Ouija en casa de mi amigo y ahora creo que desatamos algo macabro. Historia de Reddit número 5. Hola a todos. Quiero contarles algo que pasó hace un mes. Algo que todavía no puedo sacarme de la cabeza. Soy consciente de que jugar con la Ouija nunca es una buena idea, pero todos pensábamos que era solo un juego. Ahora desearía nunca haber tocado ese tablero. Mi nombre es Alonso, tengo 24 años y esto ocurrió en casa de mi amigo Sebastián. Todo comenzó como una típica noche de amigos, pero terminó siendo la experiencia más aterradora de mi vida. Éramos 4 esa noche: Sebastián, el dueño de la casa; Natalia, su prima; Javier, otro amigo cercano; y yo. La idea era pasar el rato viendo películas de terror y tomar algo. Nada fuera de lo común. Sebastián siempre ha sido algo reservado, y esa noche se notaba más callado de lo normal. En algún momento, Javier sacó una Ouija que había comprado por curiosidad. Fue idea suya usarla. Sebastián se negó rotundamente. No, en mi casa no. Nunca lo había visto tan enojado y serio en mi vida. Sin embargo, nos reímos pensando que solo era superstición. Natalia lo molestó un poco diciendo que era un miedoso, y al final, Sebastián, visiblemente incómodo, accedió con la condición de no tomarlo en serio. Montamos la Ouija en la sala, apagamos las luces y encendimos unas velas que encontramos en la cocina. Sebastián no quiso participar, se quedó en el sillón, mirando desde lejos con cara de pocos amigos. Al principio no pasó nada. Pusimos nuestros dedos en el puntero, Natalia, Javier y yo. Las preguntas eran las típicas. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué quieres? Nos reíamos cada vez que el puntero se movía, asumiendo que alguien lo estaba empujando a propósito. Pero entonces, la temperatura de la sala pareció bajar. Fue sutil al principio, pero pronto se volvió evidente. Natalia, que siempre ha sido la más escéptica, comentó: ¿está haciendo más frío o soy yo? El puntero comenzó a moverse más rápido. Preguntamos el nombre de con quién estábamos hablando, y las letras formaron S, O, F, I, A. Sofía. No reconocimos el nombre, así que le preguntamos quién era. La respuesta fue: vivo aquí. Eso nos dejó atónitos. Sebastián, que hasta entonces había permanecido callado, se levantó y tumbó el tablero de un manotazo. ¡Ya estuvo! ¡No sigan con esto! ¡No saben lo que están haciendo! El resto protestó, pero Sebastián insistió. Apagamos las velas, guardamos el tablero y tratamos de seguir con la noche, pero algo ya no se sentía bien. Esa noche, cuando llegué a casa, noté algo raro. Mi gato, que siempre me recibe en la puerta, estaba escondido bajo la cama. Cuando intenté acercarme, bufó como si hubiera visto algo detrás de mí. No le di importancia y me acosté, pero no pude dormir bien. Los días siguientes, los que jugamos con la Ouija, empezamos a notar cosas extrañas. Natalia soñaba con una mujer que la observaba desde la esquina de su cuarto. Javier encontró marcas de arañazos en la puerta de su habitación, aunque vive solo. Y yo escuchaba golpes en la pared de mi cuarto cada noche, siempre a la misma hora,
las 3:15 am. El único que parecía estar bien era Sebastián. Sin embargo, cada vez que le mencionábamos lo que pasaba, nos decía que lo dejáramos en paz, que él nos advirtió. Una semana después, Natalia y yo decidimos investigar más sobre Sofía, el supuesto ente que se manifestó en la Ouija. Buscamos en registros locales, preguntamos a los vecinos más viejos del edificio, pero no encontramos nada que encajara. No había historias de muertes misteriosas ni tragedias relacionadas con alguien llamado Sofía. Esto nos hizo pensar, ¿y si no era Sofía quien estaba ahí con nosotros? ¿Y si usaron ese nombre y algo más lo tomó para engañarnos? Lo más inquietante fue lo que descubrimos al revisar las fotos que habíamos tomado durante la noche del juego. En una de ellas, que supuestamente tomó Natalia con su celular, se veía claramente la mesa con la Ouija. Detrás, en un reflejo borroso del televisor apagado, había una figura oscura, como una persona, de pie, detrás de Sebastián. Cuando le mostramos la foto a Sebastián, su reacción fue de completo pánico. Nos pidió que jamás volviéramos a hablar del tema. Ha pasado un mes desde esa noche, y aunque las experiencias paranormales han disminuido, las secuelas emocionales siguen presentes. Javier sigue sin querer hablar del tema, y yo todavía reviso mi cuarto cada noche antes de dormir. Lo más extraño es que Sebastián se mudó repentinamente hace unas semanas. Natalia me contó que lo ayudó a empacar, y él le confesó algo que la dejó helada. La razón por la que no quería que jugaran con la Ouija en mi casa es porque esa no era la primera vez. Mis papás lo hicieron hace años, justo después de que mi hermana murió. Desde entonces, siempre he sentido que hay algo en esta casa, y ahora siento que lo volvieron a despertar. Lo curioso es que su hermana difunta no se llamaba Sofía. Sebastián dejó el apartamento vacío y muchísimas preguntas sin responder. Nadie quiere entrar, ni siquiera los vecinos, que dicen haber escuchado golpes en las paredes y risas de una niña durante la noche. No sé si algún día encontraremos respuestas, y honestamente no estoy muy afanado por buscarlas. Lo que sí es que nunca volveré a tocar una Ouija. Mi hijo tiene un amigo imaginario, pero creo que no es tan imaginario. Historia de Reddit número 6. Hola, comunidad de Reddit. No sé si esto pertenece aquí, pero estoy desesperado. No sé qué hacer o si simplemente estoy perdiendo la cabeza. Necesito que alguien me diga que lo que está pasando no es real. Soy Marco, un padre soltero de 35 años. Tengo un hijo de 6 años, Santiago, que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Perdimos a su mamá hace 3 años en un accidente de auto, y desde entonces hemos estado aprendiendo a seguir adelante juntos. Hace poco nos mudamos a una casa pequeña en un barrio tranquilo. Todo parecía ir bien, hasta que Santiago empezó a hablar de su nuevo amigo. Hace un mes, Santiago comenzó a mencionar a alguien llamado Nico. Al principio, pensé que era algo normal. Los niños tienen amigos imaginarios, ¿no? Me parecía hasta tierno. Le pregunté cosas casuales como ¿y cómo es Nico? Santiago me respondió con naturalidad. Es delgado, gris y tiene pelo en su barbilla. Siempre está sonriendo y dice que le gusta jugar conmigo porque tú no tienes tiempo. Eso me hizo sentir un poco culpable, porque entre el trabajo y las tareas del hogar, a veces no le dedico tiempo como quisiera. Pero todo parecía inocente. Lo raro empezó cuando Santiago me dijo que Nico vivía en su armario. Nico dice que su casa está ahí, pero que a veces sale por la ventana para buscar cosas. Ok, un poco raro, pero no alarmante, o eso creí. Un par de semanas después,
Santiago comenzó a dejarle cosas a Nico, juguetes, galletas, incluso mi viejo reloj de pulsera que guardaba en un cajón. Cuando le pregunté por qué lo hacía, respondió: Nico dice que si no le doy cosas, se enoja. Esto ya me incomodó un poco. Intenté explicarle que Nico no era real, pero Santiago se enojó muchísimo y me gritó: Si es real, papá, tú no lo puedes ver porque no quiere que lo veas. Esa noche, después de que Santiago se durmiera, fui a su cuarto para revisar el armario. No encontré nada extraño, solo sus juguetes y ropa. Pero cuando estaba por irme de la habitación, sentí una presencia detrás mío y un miedo que me llegó de la nada. Sin embargo, no vi nada al voltearme. Una noche, mientras veía televisión en la sala, escuché risas provenientes del cuarto de Santiago. Pensé que estaba despierto jugando, así que fui a decirle que era hora de dormir. Cuando entré, estaba sentado en su cama, mirando hacia el armario, hablando en voz baja. No puedo, Nico, mi papá se enojará. Cuando le pregunté con quién hablaba, se volteó lentamente hacia mí, con una expresión que no había visto antes. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no decía nada. Santi, ¿estás bien?, finalmente murmuró. Nico dice que no quiere que hables conmigo. Sentí que mi cuerpo se erizó completamente. A partir de ese día, las cosas comenzaron a empeorar. Una noche me desperté alrededor de las 3 de la mañana porque escuché pasos en el pasillo. Pensé que era Santiago, pero cuando fui a revisar, lo encontré profundamente dormido en su cama. El armario estaba entreabierto, aunque yo estaba seguro de que lo había cerrado antes de acostarlo. Decidí tomar medidas y mover la cama de Santiago a mi habitación. Esa noche, cuando ya nos habíamos acostado, escuché un ruido fuerte en el cuarto de Santiago, como si algo se hubiera caído. Fui a revisar y encontré su lámpara de escritorio en el suelo, rota. Lo más extraño fue que el armario estaba completamente abierto y en el suelo había un dibujo hecho con crayones. El dibujo mostraba 2 figuras. Una claramente era Santiago y la otra era alguien alto, flaco, con 2 cachos, patas de cabra y pelo en la barbilla. Estoy completamente asustado. He considerado mudarnos, pero no sé si eso resolverá algo. Siento que Nico no es solo imaginario. Santiago dice que Nico lo quiere mucho y que nunca lo dejará solo. Quiero agregar que Santiago jamás ha visto en TV o en pantallas algo parecido a un demonio, pero ese dibujo era muy gráfico. Por favor, si alguien ha pasado por algo parecido, díganme qué hacer. No sé si estoy volviéndome loco o si realmente un demonio está acechando a mi hijo. Mi papá vio a su hermano caminando en la mañana, pero su hermano había muerto hace días. Historia de Reddit número 7. Esto no me pasó directamente a mí, le sucedió a mi papá, y no he dejado de pensar en ello desde que me lo contó. Quiero compartirlo con ustedes porque es de esas cosas increíbles que merecen ser compartidas. Mi papá, Andrés, tiene 47 años. Es una persona práctica, lógica y para nada supersticiosa. Siempre dice que lo paranormal son cosas de la imaginación o puras tonterías. Pero lo que le ocurrió hace unos días lo dejó completamente descolocado. Mi tío Felipe, el hermano menor de mi papá, vivía al otro lado de la ciudad, así que no se veían con frecuencia. Se llamaban cada tanto, pero no eran súper cercanos. Hace unos días, mi papá estaba yendo al trabajo temprano en la mañana, como siempre. Caminaba hacia la parada del autobús cuando de repente vio a Felipe cruzar la calle frente a él. Según mi papá, era imposible confundirlo,
Llevaba puesta una chaqueta marrón que siempre usaba. Su caminar era inconfundible y hasta llevaba una gorra que solía usar casi para toda ocasión. Mi papá, extrañado de verlo allí, lo llamó. «Felipe, ¿qué haces aquí?». Pero Felipe no respondió. Ni siquiera se giró completamente para verlo. Solo siguió caminando, cruzó la calle y dobló una esquina. Mi papá, aunque estaba apurado, sintió algo raro en ese momento. Pensó en seguirlo para preguntarle por qué no le había contestado, pero tenía que llegar al trabajo y lo dejó pasar. Cuando llegó a casa esa noche, nos comentó casualmente que había visto a su hermano, incluso bromeó diciendo: «Ese Felipe siempre anda en su mundo, ni me escuchó cuando lo saludé». Nadie le dio mucha importancia. Mi mamá se limitó a decir que tal vez Felipe estaba distraído o tenía prisa. 2 días después, recibimos una llamada de un primo que vive cerca de Felipe. La noticia fue devastadora. Felipe había muerto hacía 4 días. Lo encontraron en su casa. Aparentemente murió de un ataque al corazón. Según el médico forense, llevaba 4 días ahí cuando lo encontraron. 4 días. Eso significa que cuando mi papá supuestamente lo vio en la calle, Felipe ya no estaba en este mundo. Cuando mi papá escuchó la noticia, lo primero que hizo fue quedarse en silencio, como si estuviera procesando algo que no tenía sentido. Luego nos miró con una expresión que nunca le había visto. No era solo tristeza, era puro desconcierto. «No puede ser», murmuró. «Yo lo vi, estaba aquí, caminó frente a mí». Al principio, todos pensamos que se había confundido, que había visto a alguien que se parecía a Felipe, pero mi papá estaba completamente seguro de lo que había visto. «No me confundí», insistió. «Era él, tenía la chaqueta marrón y la gorra que siempre usaba, y me ignoró como si no me escuchara, pero estaba a menos de 10 metros de mí. Era imposible confundirme». La parte más inquietante vino después, cuando el primo nos contó más detalles. Felipe, al parecer, había fallecido mientras dormía, y cuando lo encontraron, todavía estaba vestido con la chaqueta marrón y la gorra. Asumieron que se quedó dormido luego de llegar de la calle. Esto dejó a mi papá aún más convencido de que lo que vio no fue una confusión. «Era él. No entiendo cómo, pero era él», repitió una y otra vez. Desde entonces, mi papá ha estado más callado de lo normal. No es de los que hablan de cosas paranormales, pero finalmente nos confesó lo que cree. Tal vez Felipe quiso despedirse. Quizás no sabía que ya no estaba vivo, o quiso que lo viera antes de que se fuera del todo. Aún no sabe si creer en fantasmas o en almas, pero afirma que algo dentro de él le dice que ese encuentro fue real y que no fue una casualidad. No sé qué pensar. Mi papá no es del tipo que inventaría algo así. Desde entonces, ha estado dejando una vela encendida cada noche por Felipe, algo que nunca pensé que haría. Dice que lo hace para que su hermano pueda encontrar su camino. ¿Alguno de ustedes ha tenido una experiencia parecida? ¿Es posible que lo que mi papá vio fuera algo más que una coincidencia? No sé si fue un espíritu, una despedida o solo un extraño fenómeno psicológico, pero sé que mi papá lo vio y sé que ahora él mismo duda de todo lo que creía. Recuerda que te he hablado la voz tras la puerta roja. Si te ha gustado este video, dale click al botón de me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Abajo en la descripción te dejamos nuestro correo electrónico para que nos puedas enviar tus historias más macabras y que tengas dulces sueños.